que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando a la alegría de vivir. Llegamos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Cantando a la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchemos todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, ven y cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando a la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia
que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí, estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio
y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sobre ella dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Qué alegría tenemos nosotros cristianos de celebrar esta solemnidad de dos grandes columnas de la Santa Iglesia, San Pedro y San Pablo, dos fieles discípulos de Jesús, dos amigos de Jesús,
que han dejado todo para seguir al mismo Maestro. Y su vida, sus testigos, sus testimonios, sus enseñanzas son fertilizantes para nuestra fe. Dos ejemplos misioneros. Dos personas que antes no entendían la voluntad de Dios, la compasión de Dios. Pedro, como lo sabemos, se llamaba Simón. Simón significa Dios me ha escuchado. Simón era de Betsaida, de Galilea. Era un pescador, pero Jesús, él tenía su plan, pero Dios tenía otro plan por él. Ya que Jesús iba a llamar en sus actividades cotidianas, con esa actividad él ganó el pan cotidiano, pero Jesús iba a llamar, sígueme. Y al instante dejó todo. La vocación de Pedro. Y Jesús iba a cambiar su nombre. Iba a llamar Pedro, Cefas. Y como acabamos de escuchar, es sobre esta piedra que Jesús ha construido su iglesia. Y Pablo, que se llamaba Saúl, era un judío, un sabio, un hombre que sabe muy bien las leyes, la palabra de Dios. Era de Tarso, era también ciudadano romano, pero tenía un celo para defender el judaísmo. Él tuvo también su plan personal a él, pero Dios, Jesús, tenía otro plan. Estos dos grandes hombres en la fe recibieron la misión de Jesús. Pero lo que llama la atención es que con una pregunta a cada uno, Jesús iba a transformar totalmente su vida. Cada uno recibió una pregunta. Y durante toda su vida, hasta su muerte, ellos iban entendiendo lo que es el amor de Dios, lo que es la caridad de Dios, lo que es el perdón de Dios. Jesús preguntó a Simón 3 veces, ¿me amas? Y al insistir, nos ha dicho que Pedro se entristeció. ¿Me amas más que los demás? En la última pregunta, Pedro dijo, Señor, tú sabes todo. La humildad. Era una experiencia del amor inmenso, inconmensurable de Jesús, del perdón, de la compasión de Jesús. Y entonces Jesús le confió una misión grande, enorme, pero difícil. Apacienta mis ovejas. No son las ovejas de Pedro, sino de Jesús.
Pedro no tenía que cuidar, no tenía que apacentar a las ovejas según su voluntad, no, según la voluntad de Jesús, porque Él no es el dueño. También Pablo va a hacer su experiencia con Jesús con una pregunta. Todo ha empezado con una pregunta. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Una pregunta. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús. Soy Jesús. Y en aquel momento nos ha dicho Juan capítulo 21, 15 y siguiente que Pedro a las preguntas de Jesús se entristeció y en la pregunta a Pablo, Pablo no vio. Cayó al suelo. Al caer al suelo, Pablo va a hacer la experiencia del perdón, de la misericordia de Dios. Y va a entender que la fuerza no está en el caballo. La fuerza es Dios. Pero Jesús no va a dejar permanentemente al suelo. Va a decir, levántate. Nuestro Dios es un Dios que siempre nos eleva del pecado, de la incomprensión. Y va a entrar a Damasco. Durante unos momentos, unos días, Pablo no pudo ver. Pero estos dos, después de su bautismo, ellos nunca cesaron de anunciar la buena nueva. El día Pentecostés, Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y al instante, este mismo día, él anunció la palabra de Dios. Empezó desde Jerusalén hasta Roma, donde él fue crucificado. Conoció momentos de alegría y momentos difíciles. Igual por Pablo, después de recibir el Espíritu Santo, el texto, si leemos por ejemplo Hechos de los Apóstoles capítulo 9, 15 y siguiente, primero Jesús va a decir a Ananías, yo, Jesús, le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y va a recibir el Espíritu Santo, recibió la imposición de las manos y recobró la vista. Comió para tener la fuerza, ya tiene la fuerza espiritual, comió la fuerza física y va adelante anunciando la palabra de Dios. Pablo también empezó desde Damasco y llegó hasta Roma, donde murió. Jesús les eligió para formar la familia cristiana, su iglesia. Pedro es el primero en confesar la fe. Fundió la primitiva iglesia, pero Pablo va a extender la fe cristiana a los paganos. Un maestro, un pastor, y los dos cuidaron las ovejas de Dios con mucha paciencia hasta dejar su vida. Es un buen testimonio
por nosotros, su vida, sus enseñanzas, porque Pablo y Pedro no solo anunciaron la palabra de Dios a través de sus acciones, palabras, sino las palabras que el Espíritu Santo escribió en su corazón, ellos también van a escribir dejándonos enseñanzas escritas. Pablo es el primer autor canónico del Nuevo Testamento. A él solo escribió 13 cartas, sin contar las cartas perdidas. Y Pedro escribió 2. Ellos no tenían miedo de defender su fe. Como nos ha dicho Pedro, un cristiano, un amigo, un discípulo de Jesús, tiene que estar siempre dispuesto para dar cuenta de su fe. Su vida era Jesús. Pedro iba a decir a Jesús, ¿a quién nosotros podemos seguir? Tú tienes la palabra de la vida eterna. Acabamos de escuchar su confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y lo mismo que va a decir de otra manera Pablo también. Para mí, la vida es Cristo. No hay una buena confesión. Para mí, la vida es Cristo. No soy yo que vivo, pero Cristo vive en mí. Con su experiencia en el camino de Damasco, todo iba a cambiar. Recibió la carta para matar, destruir la vida. Pero Jesús, que es la vida, va a cambiar su vida. Para poder dar vida, comunicar, transmitir la fe, la vida a los demás. Y va a reconocerlo cuando va a escribir a los corintios, a los cristianos de Corinto. El que vive, el que está en Cristo, es una nueva creación. Pasó lo viejo y ahora todo es nuevo. Jesús hizo de Pedro, uno de los primeros discípulos de la primera hora, una nueva creación. De Pablo también lo mismo. Ellos los dos bebieron en el cáliz de la pasión de Jesús, en el cáliz del sufrimiento, porque los dos, la sangre de los dos fuera derramada por la iglesia. Y los dos ya están gozando, disfrutando la vida eterna. Dos fieles discípulos y ahora están con su Señor, con el Dios de la vida, disfrutando la vida. Es lo que Jesús dijo a Pedro unos momentos antes de su muerte. Yo, donde estoy, estarán también mis discípulos. Pablo, Pedro han trabajado y ahora tienen la corona de la vida eterna. Los dos, en todos momentos, en todos lugares, en todo momento, dieron testimonio de Jesús. Si miramos en los Hechos de los Apóstoles, después de hablar en los 2 primeros capítulos de Pedro, San Lucas va a hablarnos del capítulo 13 hasta el capítulo 28 de Pablo. Capítulo 1 a 12 nos habla sobre la misión de Pedro, y del capítulo 13 a 28 nos habla de la misión de Pablo.
Y los dos en distintas ocasiones encontraron, porque son dos discípulos, dos misioneros, dos cristianos inseparables. Y por eso celebramos los dos juntos hoy. Recordemos después de la confesión, de la conversión de Pablo, Bernabé condujo Pablo a los apóstoles. Y cuando la iglesia de Jerusalén cayó en la pobreza, Pablo y Bernabé llevaron correctas ayuda material a ellos. Y los dos van a estar en la primera gran asamblea de la iglesia. Podría llamar el primer concilio de la iglesia para discutir sobre la fe, la acogida de los paganos. Si ellos tienen que observar las leyes de Moisés o cuál es más importante, el bautismo, creer en Jesús o practicar al pie de la letra las leyes de Moisés. Queridos hermanos, para hablar de estas dos personas, dos ejemplos en la fe, un mes no es suficiente. Pero les invito, por favor, a leer las enseñanzas que ellos nos han dejado. Son dos modelos, ejemplos, que han dado la vida para la edificación de la fe cristiana. Dos apóstoles que tenemos que imitar. Ellos no tenían miedo. En todos lugares. Recordemos cuando Pablo estuvo en el barco encadenado para ir a Roma, pero ¿qué hizo? Haciendo bien por los soldados, por entre comillas sus enemigos, exhortó a ellos a comer. Aunque él tuvo cadena en manos, iba convirtiendo a gente, iba a sanar a enfermo. Queridos hermanos, nosotros es nuestro turno de hacer la misión. Pablo físicamente no está. Pedro tampoco no está, pero nosotros sí. Es decir, lo que ellos ya empezaron, nosotros tenemos que seguir, porque nosotros también hemos recibido el espíritu profético, el espíritu de la misión. Pedro confesó su fe en Jesús, diciendo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Pablo extendió esta confesión a los gentiles. Nosotros también les invito a confesar nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Recordemos, después de la glorificación de Jesús, subió a los cielos, los apóstoles estuvo rezando. Y Pablo no paró de decir a los cristianos, tenemos que rezar siempre. Él curó a los enfermos. Vamos a pedir a Jesús de curar a los enfermos, especialmente los que tienen los afectados del coronavirus. Pablo también nos exhortó a rezar por los gobernadores. Y él, antes de volver, después de su tercer viaje, cuando estuvo de camino para ir a Jerusalén, llamó a los ancianos de Efesios y rezó, pidió por ellos. Nosotros también vamos a pedirle por los responsables de la Santa Iglesia. Por todos los que no han sido bautizados, para que a través de las prédicas de la Iglesia sean llevados a aceptar la gracia y llamado de Dios de recibir una nueva vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que se han enfermado con el coronavirus, por todos los que están al cuidado de ellos y por los gobiernos y las personas de todo el mundo, para que podamos experimentar la misericordia sanadora del Señor. Roguemos al Señor. Por la fortaleza de dar la bienvenida a Cristo cuando se nos presente en el extranjero, el peregrino, el enfermo, el prisionero y el niño por no nacer, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra familia de fieles, hijas e hijos de luz, hijos de la luz, para que sigamos la luz brillante de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En silencio oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras necesidades. Y por la intención especial de Sofía y Marcia Castañeda, y por el eterno descanso de los que han muerto del COVID-19, roguemos al Señor. Dios Padre bondadoso, misericordioso, que ha escuchado las oraciones de Pedro y de Pablo, escucha también a nuestras peticiones que te presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, ese es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador.
es mi Salvador. Día y noche creo en Jesús, Él está a mi lado, creo en Jesús, sigo sus palabras, creo en Jesús, doy por Él la vida, creo en Jesús, Él es mi Salvador. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión con el coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas en Cristo, démonos una señal de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para esta solemnidad vamos a recibir la bendición solemne de Santos Pedro y Pablo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz y el amor de Cristo. Esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.